Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hablemos de desayunos saludables y desayunos desastrosos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, a partir del libro El Poder del Metabolismo, pues empezamos a hablar de que un desayuno que empezaba a amar el día era una forma segura de engordar. O sea, si usted quiere realmente adelgazar, o si usted quiere adelgazar o controlar la diabetes, usted necesita definitivamente empezar bien con un desayuno. Se dice que el desayuno es la comida más importante del día, porque la verdad es que si usted empieza con un mal desayuno, ya el día se le dañó. El desayuno es la comida que rompe el ayuno, por eso se llama desayuno. Así que una persona debería poder ser lo más inteligente posible para su desayuno, ¿no? Luego, cuando ya este año se publicó el libro Diabetes sin Problemas, pues entré en el problema de ver que a los diabéticos le están recomendando que coman avena, que coman cosas de esas, porque que baja el colesterol, y esos diabéticos tienen toda la glucosa descontrolada. Porque la avena no es otra cosa que un almidón, y almidón quiere decir azúcar simple, ¿no? Así que voy a enseñarle algunos ejemplos de desayunos desastrosos y luego de desayunos saludables al estilo de la dieta 3x1, para aquellos de ustedes que quieren bajar de peso o que quieren controlar la diabetes. Fíjense. Para bajar de peso o para controlar la diabetes hace falta una sola cosa, reducir la glucosa en la sangre. Es imposible adelgazar con la glucosa alta. Es imposible controlar la diabetes con la glucosa alta. Así que las dos condiciones, obesidad y diabetes, tienen la misma causa, glucosa alta. Por lo tanto, a la hora de adelgazar, lo que busca la dieta 3x1, que se explica en este libro, en El Poder del Metabolismo y en Diabetes sin Problemas, es reducir la glucosa. Porque si usted reduce la glucosa, usted tiene controlada la obesidad y también la diabetes. Ahora, vean aquí este ejemplo, fíjense. Jorge, ¿me acompañas aquí? Ok, fíjate. Por ejemplo, aquí estamos viendo un desayuno de esos usuales donde es avena con fruta. Es súper saludable, Fran. Bueno, como tú dices, mira, la avena saludable, ¿verdad? Bien saludable, bien saludable. Y la leche es importante. La leche es importante, sí, porque la leche tiene mucho calcio. Sí, calcio, exacto, sí, para que no pierdan los huesos, la osteoporosis, qué sé yo, ¿no? La realidad es que cuando usted coge esa avena, que es puro almidón quiere decir que es azúcar simple, le echa la leche que está llena de lactosa, y aunque no tenga lactosa, como quiera le van a echar alguna otra cosa para endulzarla, usted está creando un desastre. De hecho, un diabético que se mida la glucosa, va a ver que tiene la glucosa bajita antes de comer y después que se coma eso, 2 horas después la tiene 140, 150, 160, pero eso es negocio porque entonces se la van a tratar de medicar, pero la realidad es que es un desayuno desastroso. Veamos otro desayuno desastroso que se lo venden como saludable, fíjese. Aquí tiene usted distintos tipos de cereales, ¿no? ¿Qué cosas tenemos ahí, Jorge? Bueno, ahí hay de los Cheerios. De los Cheerios. Ahí hay Cocoa Puff. Cocoa Puff. Ahí Wow. hay Frosted Flakes. Frosted Flake. Ahí hay de los que te ayudan a adelgazar también. Ah, que son Special K, bien especial. Lo bueno es que todos los comerciales dicen son parte de un desayuno completo y saludable. Parte de un desayuno completo y saludable. Sí, saludable para la compañía que los produce, sí. Para el estado financiero, muy saludable. Sí. Pues básicamente cuando usted hace un desayuno de cereales, de granos, de maíz o de trigo, pues realmente usted está empezando el día con puro carbohidrato, esa glucosa se va a subir, cuando se suba no hay forma de adelgazar, tampoco hay forma de controlar la diabetes. Veamos otro ejemplo, fíjense. Aquí tienen, está bonito ese desayuno, ¿verdad? Ese se ve extra saludable, ¿no? Sí, ese te pone a pensar. Bueno, mira, tiene 2 huevitos ahí, eso está bien. Tiene 2 huevitos, mira, tiene un cafecito negro, no se ve mal eso, ¿no? Pan. Okay. Pero es integral el pan. El pan, y si como es integral, lo pone integralmente gordo. Sí, exactamente. Con mermelada. Exactamente. Mermelada orgánica, para que se ponga orgánicamente gordo. Exactamente. Jugo de naranja natural. De China, como decimos acá, de naranja natural, exactamente. Y obviamente, parte del desayuno completo no puede faltar el cereal. Por supuesto. Wow. ¿Qué tú crees? Y esto es lo que le venden a la gente en televisión, ¿no? Sí. Wow. Pues, con razón la diabetes y la obesidad están fuera de control. Ahora veamos un desayuno al estilo de la dieta 3x1. Ok, fíjense aquí, fíjense. Por ejemplo, al estilo de la dieta 3x1, como se recomienda en el libro Diabetes sin Problemas o en el libro El Poder del Metabolismo, usted hace, digamos, un revoltillo de huevos con vegetales. Bien. ¿Ok? Eso es un A, que es un alimento que adelgaza, ¿no? Y va a tener yogur sin azúcar con fresas
con fresa. La fresa es baja en fructosa, ¿no? Y aquí deja un cuarto de taza de avena casera con canela. Fran, hay que hacer la salvedad. El tema del yogur, el yogur. Es que a veces las etiquetas te ponen como que esto es bien saludable y bien orgánico, y cuando tú le chequeas la etiqueta, tienen 20 y 30 gramos de carbohidrato y azúcar. Bueno, lo que más le están echando al yogur es el jarabe de maíz de alta fructosa, que lo hacen para endulzarlo, porque nadie quiere un yogur soso, así que se le echan jarabe de maíz de alta fructosa, que es la cosa que más engorda, ¿no? Veamos otra dieta 3x1 para el desayuno, ¿ok? Para alguien que quiera adelgazar o controlar la diabetes, ¿no? Aquí tiene, por ejemplo, unos huevos duros con aceite de oliva y comino al gusto, y acá tiene su café con leche de almendra o café negro, y se puede comer una galleta integral con mantequilla, ¿eh? Pero ahí está controlada la galleta, ¿eh? Es 3x1, 3 de lo que adelgaza, 3 de lo que son amigos del control de la diabetes, y una cuarta parte de lo que es enemigo del control de la diabetes o de lo que engorda, ¿no? Aquí definitivamente que usted puede controlar la diabetes con esto y puede adelgazar. Veamos otro. Por ejemplo, fíjese, aquí tiene, si usted puede hacer una batida un batido de vainilla, por ejemplo, nosotros usamos batido de vainilla, fresa, chocolate. Por aquí tengo algunos, ¿verdad? De lo que nosotros usamos, ¿no? Nosotros usamos esto, ¿no? Que es un batido de vainilla de proteína de whey, que se llama suero de leche, básicamente. Pues esto básicamente es bien bajo en carbohidratos, tiene un contenido de 5 gramos de carbohidrato, bien poquito, ¿no? Quiere decir que prácticamente no afecta al azúcar, ¿no? Pero usted tiene aquí un batido así, que se puede preparar con leche de almendra sin endulzar, ¿no? Se toma su café con leche con almendra o café negro, y se puede comer un plato pequeño con unas manzanas con canela, que ahí tendría la parte suya de los alimentos tipo E, ¿no? O sea que usted puede comer de una forma balanceada. Este desayuno, le garantizo que usted lo hace a las 6 de la mañana, y todavía a las 12 del mediodía usted no tiene hambre, ¿me sigue? Porque es un desayuno que contiene suficiente de los alimentos tipo A, mantiene la glucosa estable. Los alimentos tipo E la suben y baja demasiado rápido. Entonces, quiero decirle, hay formas de hacer un desayuno saludable. Usted no tiene que hacer un desayuno desastroso, pero todo empieza por aprender. Y usted aprende, pues, acá, en Diabetes Sin Problema, en el Poder Metabolismo y, por supuesto, aquí con nuestros amigos, nosotros acá en Metabolismo TV. Y esto se los comentamos, ¿por qué? Pues porque la verdad siempre triunfa.